porque a nosotros sí nos importa Chile. Conversemos en FTC Radio, la radio de los trabajadores, para los trabajadores y con los trabajadores y trabajadoras de Chile. Seguimos aquí en Conversemos, el programa de radio FTC de los trabajadores y trabajadoras del cobre. Estamos con un invitado muy especial, colega, documentalista, escritor, has hecho todas. Estamos con Javier Rebolledo, el autor de La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos, A la sombra de los cuervos, Camaleón, Los hijos del frío y finalmente El costo del silencio. Ese es el último libro que estás lanzando. Sí. Ya, ¿cómo te ha ido en la venta? Está bien, le ha ido bastante bien, la verdad. No he tenido mucho feedback, pero me he fijado en los rankings que hacen las librerías. ¿Ya? Que está ahí entre los primeros, segundos. El otro día vi que pusiste una foto en tu Facebook que estaba ahí Sí, en la Feria Chilena en del la Libro. Feria Chilena, sí. Estaba entre los más genial, vendidos también. Sí. Genial. Trabajaste en el diario 7+7, un gran diario que salía los fines de semana, era maravilloso. El The Clinic y La Gran Nación, La Nación Domingo, qué bonito esos recuerdos. Sí. Vamos a hablar sobre todos los libros en realidad. Yo los he leído casi todos, el último no lo he leído, lo reconozco. Son libros relacionados principalmente con temas de derechos humanos, sobre todo el tema de los cuervos, la danza. Es como una trilogía, una saga, ¿cómo le dices tú? Una trilogía. Una trilogía. Sí, ¿Por qué decidiste empezar a escribir sobre estos temas? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir eso? Yo cubría temas de derechos humanos, violaciones a los derechos humanos de infancia, que era lo que estaba, digamos, a mi alcance cuando empecé a trabajar como reportero en la revista 7+7, como tú bien decías, junto a Juan Andrés Guzmán, que fue como el profesor que yo tuve luego de salir de la universidad. Yeah. Y él estaba metido en todos estos temas. Después Juan Andrés se fue al Clinic, a ser editor del Clinic, y yo quedé en la revista 7+7 e intenté continuar con esa labor. Después seguí hacia el The Clinic, siguiendo a Juan Andrés de alguna manera y colaborando también en el Clinic, y seguí con los temas de menores. Era un periodo en que se estaba discutiendo, como cada cierto tiempo se discute, el aumentar las penas para los menores que cometen delitos. Para los menores. Bueno, ayer terminamos con la rebaja a los 16 años. Exactamente. En este momento era, parecido, digamos, el mismo tipo de políticos los que estaban detrás de este tipo de iniciativa. Y lo que empecé a hacer a partir de ese momento fue meterme a los hogares de protección de menores para visibilizar la realidad que se estaba viviendo ahí, que eran cárceles de reproducción del delito. Sí, y que antes de subir las penas, en el fondo teníamos que plantearnos un poco cómo estamos cuidando a estos jóvenes y a la infancia. Ese era como el discurso detrás, pero lo que hacía concretamente era entrar a estos hogares escondidos y documentar qué es lo que pasaba allá adentro, meterme en los libros, en el fondo de novedades, y era lo mismo, pero eran violaciones entre niños, un sistema horroroso, jerarquizado igual que en la cárcel. Y en uno de los hogares que entré, fíjate, había sido antiguamente, y me di cuenta ahí, cuando entré, había sido 3 y 4 Álamos. Entonces sucedió... Ah, sí, pues sí, hay menores ahí instalados, un hogar del Sename, creo. Sí, pues no me acuerdo cómo se llama, Galvarino, no me acuerdo en este momento el nombre, por eso no te lo digo. Pero es tétrico. Sí, y de hecho escribí un libro que se llama, un reportaje que se llama Las almas en pena del 3 y 4 Álamos, que era como estos niños jóvenes y los tíos incluso, los monitores de Sename, tenían toda una convivencia con estos fantasmas y con esta realidad que se había vivido antes, que ellos no conocían, pero que de alguna forma sentían que se les manifestaba. Bueno, a raíz de este reportaje, me llamaron después los monitores del Sename, digamos, claro, y me contaron que detrás de un gran closet se habían encontrado unos carnets de identidad antiguos del año 76. Entonces yo pensé que podían ser carnet que correspondieran a detenidos desaparecidos. No te creo. Y ahí empieza mi viaje por las agrupaciones, averiguando. En ese tiempo la información no estaba centralizada como ahora. Digamos que uno llega y la encuentra en internet y que está todo digitalizado. Entonces yo decía, claro, iba a la biblioteca uno a averiguar. Hacer la consulta, etcétera, si eran ejecutados, si eran detenidos desaparecidos, si eran torturados, si eran expatriados, etcétera. Yo dije, bueno, acá se le puede haber quedado quizá
un olvido, un error a la dictadura, A y la quizás DINA, puede a ser la que DINA, claro, es que ahí estaba directamente. a cargo carabinero realmente este Ya. lugar, pero dije, bueno, a la represión en el fondo se le puede haber quedado un error ahí, y puede ser que me anote un tremendo golpe noticioso. Finalmente había una de las personas que me respondió el Ministerio del Interior, que correspondía a tortura. Estaba oficialmente, digamos, encuadrado como víctima de tortura. Perfecto. Entonces yo me sentí más o menos desilusionado en ese momento, porque andaba buscando detenidos desaparecidos. Esa era mi cultura Sí, obvio. en ese momento. Yo conocía la dictadura a través de casos como los de Michael Townley, Ya. digamos, Letelier, Bernardo Leighton, Los más y noticiosos. las torturas claro. como en términos generales, y las General. desapariciones también. Entonces, me acuerdo que me sentí desilusionado, y una persona del CODEPU me pasó, cuando me vio así, me pasó un tomo entero de Tejas Verdes. Me dijo, toma para que lo lea, así como haciéndose la ley. Y yo lo empecé a leer, y fue la primera vez que leí torturas descritas tal cual, como las personas las vivieron, sin el velo La periodístico, censura. tampoco ni de la censura, ni de ningún tipo, me refiero Legal como... también, por ejemplo, porque en los Claro. en el informe Reti y todo salen 2, 3 líneas Sí. sobre los casos y nada más. Claro. Entonces, en ese momento sentí mucha vergüenza, mucha impotencia, mucha rabia. En el Me fondo como que imagino. caí tuve toda una depre. tarde leyendo los testimonios. Y finalmente me fui y dije, bueno, ¿qué hago con esta cuestión? ¿Cómo puedo resolverlo? La sensación. Dije, bueno, voy a empezar a cubrir esto, a reportear esto. Ya. Y de a poco se empezó a transformar en una cuestión cada vez más grande que no era capaz de abarcar. Primero partí como por los temas humanos, que era Ya. lo que tenía más cercano, Ujú. como interpretar de alguna forma a los familiares, a las personas que lo vivieron, y empecé a conversar con ellos y a escribir reportajes de eso. Conforme fui acumulando más información, también fui derivando a un lado más investigativo, si tú Ya. quieres, como ya tratar de algunos casos sin resolver, empezar a Ujú. meter. Y ese fue un largo proceso que duró como 6 años más o menos, en el diario en La Nación Domingo. Sí. Entonces ya cuando salí después de La Nación, porque se lo elegido Piñera, y otra de las personas, yo me dedicaba además a hacer los reportajes en contra de En Piñera. contra de Piñera. Y él dijo que cuando llegara Te apuntó. dijo que cuando llegara a la presidencia iba a cerrar La Nación. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Claro. Entonces cuando llegó, evidentemente yo me fui sin que me echaran. Fui de Ya. los primeros Que renunció. que renunció a La Nación. Como si llegó en marzo, yo creo que en abril yo ya estaba fuera. Perfecto. Entonces me quedé sin mucho espacio. Porque decía, ¿dónde voy a trabajar? ¿En La Tercera? ¿En el Mercurio? Con estas ideas que tengo, que No, hacía temas de no. trabajadores, por ejemplo, Claro. de maltrato laboral, Claro. empresarios descarados, derechos muy humanos, dictadura. difícil, Entonces, con sí. lo que yo sabía, era poco lo que podía aportar desde esa perspectiva y de ese interés a un medio de comunicación. O sea, quizás en algún momento, si surgía una noticia, me podían pedir algo así. Pero dado mis intereses y como a mí me gustaba plantear las cosas, que era yo ofrecer los temas, no tenía ni una posibilidad. Entonces ahí surge la idea, un poco por desesperación también, Ya. de escribir libros, a ver si es que se daba un espacio para Pero poder el primero comunicarse. fue el 2012. Después yo me fui el 2010 de La Nación, creo que el 2010 asume Piñera, Sí. el 2011 tuve un año sabático, Ya. y después me puse a escribir el 2011 La Danza de los Cuervos. Ya. ¿Y cómo llegaste a el tema del cuartel Simón Bolívar, el Mosito, Jorgelino Vergara? ¿Cómo lograste que te dieran los testimonios, la verdad? Los familiares, me imagino que con los familiares entraste en una suerte de confianza, ellos empezaron a contarte tus historias, pero en el caso del Mosito, ¿cómo lograste que él hablara? ¿O él estaba dispuesto a contar su historia porque Estaba ya dispuesto. estaba colapsado con este... No sé cuáles son las razones del Jorgelino. Yo creo que él ha sabido ponerse en el lugar que él interpreta que está bien ponerse según el momento histórico. Tiene una inteligencia natural Ya, de supervivencia muy increíble. desarrollada. Increíble. Como muchos de los casos de personas que viven situaciones difíciles, que Sí. es como que o arrancan para adelante, digamos, o Ujú. si no... Entonces Jorgelino tenía la intención de hablar. tenía la Ya. intención ¿Y cómo de llegaste conversar. a él? Llegué a través de contacto, digamos, Fuentes. estaban ahí la información. Yo accedí, como algunos periodistas también lo hicieron en ese momento, no muchos, pero algunos sí, a los testimonios que estaban en el cuaderno secreto. Ya. Y escribí algún reportaje en La Nación Domingo respecto del tema junto a Jorge Escalante, Ya. mi colega y amigo, El gato. que le mando un saludo. Un saludo. Entonces,
en las declaraciones policiales vienen los números de teléfono de las personas, en algunos casos. Ya. Sí. Ya. Porque son declaraciones para que tenga a la vista sobre todo el ministro instructor en este caso. Perfecto. Entonces, Y ahí viste la oportunidad. claro, y nos Ya. contactamos y hubo una buena relación, digamos, buen entendimiento, y nos juntamos después de un tiempo. En ese momento yo estaba trabajando también paralelamente al Diario de la Nación en la posibilidad de hacer un reportaje o un mega reportaje, un documental sobre agentes de la DINA, Bueno, agentes de la CNI, que terminó siendo, al principio era Hechos Inconfesables, que eran varios agentes, Samuel Fuenzalía, a Luis Arturo Sangüesa Ross, Jorgelino podía ser, y después con el tiempo Jorgelino se fue tragando digamos, a todos los demás personajes, porque su historia en sí Increíble. misma era muy buena. Entonces esa fue la primera vez que lo ubiqué. Y ya después de hacer el documental, años después, surgió en mí la idea en una ocasión, después de haberme relajado y haber pasado harto tiempo, de por qué no tratar de contar esto como si fuese una novela de ficción, pero con realidad, digamos, ocupando las técnicas periodísticas, pero además los elementos de la ficción, como esta cuestión de los puntos de giro, que el desenlace, y a ver si la historia reporteada podía tener esa estructura, si se le podía dar esa estructura. ¿Te fue muy difícil pasar de la estructura periodística a un poco la ficción para realizar estas investigaciones? En este caso no, en el de Ya. Jorgelino no, porque era una sola voz, y yo lo tenía dentro de la cabeza cómo lo quería contar, la forma en que lo quería contar. Lo tenía clarito. Lo tenía claro, entonces fue como cayó el texto prácticamente, te diría. Fluyó. En 3 meses ya estaba escrito La Danza de los Cuervos. En 3 meses, Sí, nada. sí. Después Nada. un mes de revisiones. También me ayudó mucho Dauno Totoro, que era en ese momento el editor de Seibo Ediciones, que fue la primera editorial fue con la que sí. nos lanzamos juntos Sí. en esta aventura. Él creyó en el libro, yo también creí en su editorial, y trabajamos juntos durante varios años. Y este fue el primero de los trabajos, que fue un golazo, digamos, editorial. Y también para mí fue una muy bonita experiencia. ¿Sí te sorprendió? Mucho. No pensé que lo iba a leer tanta gente, porque el libro fue escrito un poco desde la rabia también, Ya. desde esta como desilusión de la desmemoria, que es lo que me había pasado con La Nación Domingo. Ujú. Yo sentía que muchos temas de derechos humanos tenían una lectoría reducida, fiel, pero no existía una, digamos, eso no se No había llevaba una a otros empatía ámbitos, social. claro, no llegaba a otros ámbitos, y yo sentía que ahí había un problema del medio, digamos, que no era leído por otro Ujú. tipo de personas, o bien porque la gente no tenía claro qué es lo que sucedía. Tampoco tuve claro por qué funcionó con libros, si el tema ya lo habíamos publicado en La Nación Domingo. Me acuerdo que me llamaban de las radios y me decían, oye, pero es verdad que pasó esto, para programas en vivo. Dice, pero está publicado en La Nación Domingo Hace rato. hace rato, hay un reportaje de informe especial también, en el que sale el tema. Entonces, Podría ser que a lo mejor se acercó más el tema, se hizo más masivo. El tema de La Nación Domingo a lo mejor también tuvo un poco de una lectoría muy reducida. Puede ser. Y de ahí pasaste al Despertar de los Cuervos, donde habla sobre Tejas Verdes, y A la Sombra de los Cuervos. ¿Cómo se enfrentan todos estos temas? Pues fueron 3 libros seguidos sobre temas de derechos humanos que son bastante fuertes. Yo los leí los 3. Sí, el segundo, El Despertar, para mí el que más el que más me afectó de todo. ¿Cómo logras salir de eso? Yo siento que, o sea, Sobre cuando salgo es cuando lo termino de escribir y cuando se socializa. Ya. Ahí viene un periodo para mí muy reconfortante, que es que repartir entre todos la responsabilidad de la información y hacerse cargo entre cada uno de lo que lee en su fuero interior, digamos, qué es lo que hará, si le invitará a reflexionar, a regalárselo a otra persona, a hacer algo concreto, si la persona trabaja en derecho, en periodismo, etcétera. Pero eso para mí es lo que me nivela nuevamente, de alguna manera, porque efectivamente después de escribir una cuestión así quedaba bastante desnivelado. Me he dado cuenta ahora con el tiempo, me he dado cuenta. Porque uno lo lee y uno queda... Claro. A mí me pasó que con el primero me costó terminarlo. Sí. Lo dejé un tiempo aparte porque el problema es que uno al leerlo son cosas que pasaron, son hechos reales, y uno nunca deja de sorprenderse. Yo me acuerdo alguna vez que fui al Museo de la Memoria a ver un documental y estaba Ana González de Recabarren, la Anita.
el documental del edificio de los chilenos y salimos todos llorando, no sé qué, y escuché a Ana, que Ana es un ícono dentro de los derechos humanos, llorando diciendo, uno nunca deja de sorprenderse, porque siempre hay cosas nuevas. ¿Te pasa a ti eso? Sí, me pasa todo el tiempo. Y creo que ahí está, digamos, en esa ductilidad, en el fondo, del alma, finalmente, y de escuchar y de estar en el fondo, de estar con las antenas todavía paradas y no protegerse mucho, no ponerse muchos caparazones. Ahí está parte de, digamos, de la posibilidad de cambio. Yo creo que puede tener cada una de las personas, yo, tú, las personas que hayan hecho lo que hayan hecho. No hablo de la salvación de las almas, porque no soy religioso. Creo en la posibilidad, digamos, del arrepentimiento, por lo menos. Sí. Y del cambio en alguna medida, no así que eso redunde en un perdonazo de la justicia. Son dos cosas distintas. Son dos vías distintas, sí. O sea, a nadie le está negado el arrepentimiento, y está bien si quiere hacer su trabajo que lo haga. Otra cosa es que te condenen a cadena perpetua, digamos, o a 50 años o a 30 años, que es lo que corresponde. ¿Y qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, a Kast como un líder de un partido después de conocer los casos de Laja, Paine, de San Rosendo? Creo que él está ubicado tan a un extremo de todas las cosas, del pensamiento, digamos, pensamiento bastante simple por lo demás, digamos, a lo largo de la historia ha estado muy siempre básico. Presente. Está muy el extremo en cuanto probablemente al miedo a la muerte. Es de los tipos más extremos en la iglesia católica, digamos, de estos gallos practicantes, pero del Antiguo Testamento. De hace 5.000 años. Entonces, es muy difícil que una persona que se ubica tan en un extremo, en un polo, sea cuales sean las razones que tenga, pueda ver al otro lado, digamos, del mundo qué es lo que sucede, porque existe una negación consciente de una parte importante de la realidad. Entonces yo lo veo como una persona desquiciada en muchos aspectos, y lo que me preocupa sí es que esa persona tan desquiciada tenga un discurso lo suficientemente, entre comillas, coherente para algunas personas y que lo sigan, digamos, y que le hagan caso, porque y que salen algunas encuestas presidenciales, claro, que es lo peor de todo. Si estuviera en la plaza de armas, que es lo que yo espero que suceda en un futuro positivo, con una Biblia hablando estupideces, digamos, no me preocuparía. Obvio. Digamos, el problema es que hay claro, gente que lo sigue, sí, y que lo replica. Sí. Y con respecto a esta última noticia que salió durante esta semana, el tema de los posibles beneficios a condenados de Punta Peuco por tema de derechos humanos, ¿qué opinión tienes tú al respecto? No, yo no soy partidario de ningún tipo de beneficio en este tipo de causa. Ahora entiendo que el sistema judicial al parecer tiene un solo criterio para todos los reos, ¿cierto? Digamos, decir que cualquier reo tiene el derecho a presentarse, digamos, yo he cumplido mi condena de forma ejemplar, entonces... Claro. Pero creo que no son reos comunes y corrientes, no están en una cárcel común y corriente. Y además la justicia nos los ha tratado como reos comunes y silvestres. Por los delitos que cometieron le ha dado pena muchísimos, pero exorbitantemente más baja que las que le daría a una persona que cometiera ese mismo delito hoy día, o incluso en ese pasado, pero que no fuera un crimen político. Es decir, tienen una especie de perdonazo ya solamente por el hecho de haberlo hecho como parte de crímenes del Estado, con este asumir, digamos, de parte del Poder Judicial, de que no se mandaban solos, de que estos también son crímenes del Estado y estamos condenando a un eslabón acá, más abajo, claro, que en el fondo esa culpabilidad se siente y se nota, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debieran tener penas muchísimo más altas y que no debiera haber ningún tipo de beneficio. Oye, Javier, y después de la trilogía de los cuervos pasaste a otro tema también relacionado con la época de la represión en Chile, pero más del Partido Comunista, como que ahora te fijaste en ese tema, en la gente del Partido Comunista. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Una coincidencia. También. Sí. Bueno, la danza de los cuervos sobre el Partido Comunista. Sí, no, claro, pero más desde el punto de vista de los organismos de represión y claro, lo que no solamente vivió el Partido Comunista. Sí. O sea, es que el cuartel Simón toda Bolívar la oposición. el cuartel Simón Bolívar era para comunistas, sí. Entonces estaba centrado, estuve ahí en ese libro, estuve centrado en eso. Fíjate que fue una coincidencia porque este personaje, Mariano Jara, me ubicó en el lanzamiento de uno de los libros. Yo justamente quería
salir de los temas tan duros que no me estaban haciendo bien a nivel familiar. Me fui dando cuenta hace bastante tiempo, estar tan metido en eso todo el tiempo, digamos, respirarlo tantos años todo el tiempo, me estaba afectando en alguna medida, pero tampoco quería salirme así de sopetón, digamos, de la dictadura. Y llega este caballero y me cuenta esta historia fantástica de que él era un multimillonario en dictadura, sí. Y yo dije, bueno, aquí el rey de la noche. De alguna manera digo, ganan los buenos, porque aunque lo hayan pillado, igual los hizo lesos un buen rato, le hicieron un atentado que estuvo a punto de matarlo, y este gallo dice que es el bodeguero principal de las armas del Partido Comunista y engañó a todo el mundo en el fondo. Y nadie sabe todavía que él Es muy raro porque el Partido Comunista es muy hermético. Sí, po. Entonces, incluso hay casos como el de Cayo Conferencia que no se han podido solucionar muy bien, producto de que el partido no ha dado la información estrictamente en qué estaba la gente de Cayo Conferencia. Claro. El caso de Marcelo Concha, del mismo Lenin Díaz, etcétera, que todavía están pendientes desde el punto de vista penal. Entonces, estos agentes que también están en El costo del silencio, que es tu último libro, ¿por qué están hablando? Ya no son, perdón la pregunta, en el caso Mariano estaba enojado con el Partido Comunista, lo habían estafado. Está indignado. Porque había tenido negocios después, ya en los 90, la transición con la gente del partido, unas exportaciones a Cuba, y ahí no le habían pagado unas platas, se había ido preso por segunda vez, pero esta vez porque no le pagaron las platas, entonces estaba indignado. Y quería una suerte como de, no sé cuál es la palabra, reivindicación, puede ser, porque lo mandaron al destierro también. Entonces, claro, estaba enojado. Entonces era un buen motivo, la rabia y el resentimiento para contar su historia, en este caso. ¿Y los hijos del frío, Daniel Palma? Los hijos del frío, Daniel Palma, se me acercó la familia de que Daniel. Está en el documental, ¿o no? Cuando ellos el mocito familia, se sienta sí, y les dice, yo vi a su padre. Sí, es muy fuerte esa imagen. Y Ricardo, que es el hermano en esa reunión que tú mencionas, es el hermano que lleva la conversación, que se comunica directamente con Jorgelino. Me ubicó también el año, no sé, 2016, 2017, cuando estaba terminando El Camaleón, y me dice, Javier, mira, nosotros hemos tenido esta duda toda la vida. Mi papá cayó en el cuartel Simón Bolívar exclusivamente para comunistas, fue exterminado ahí, lo sabemos, ese es un hecho de la causa, pero también sabemos que mi papá fue expulsado el año 49 del Partido Comunista, siendo secretario general de la Jota poco tiempo atrás, y expulsado pero con las penas del infierno, al punto de que la gente se cruzaba para el otro lado de la calle con el objetivo de no saludarnos. Mi papá se fue al destierro más absoluto. A ver, y acaba de suceder, me dice Ricardo, que uno de mis tíos, hermano de mi papá, me dijo que mi papá habría sido agente de la KGB. Entonces era una historia de Guerra Fría que yo dije, nuevamente un personaje con muchas caras, con un crimen concreto, digamos, con heridas concretas, pero con un pasado muy difuso, digamos, al momento de su detención y tortura. Entonces Jorgelino era de las pocas personas que Jorgelino se acordaba. ¿Cómo lo habían exterminado? Era Daniel Palma, y era por la tremenda pateadura que le habían dado y cómo lo habían matado. Ahora, el tema pasa porque primero fue expulsado y después lo reintegraron, y por eso cayó en Simón Bolívar. Entonces o sea, después, digamos que lo que ellos pensaban y lo que generó la pelea entre los hijos de Daniel fue que se abrió la posibilidad de que quizás Daniel les habría mentido a sus hijos y a su familia, y quizás nunca fue expulsado, y formó otras colectividades cuando ya fue expulsado del Partido Comunista, y reunió a gente que era expulsada de partidos de izquierda y formó organizaciones. Entonces pensaban que eso podía ser algo operativo para entregar la información a la KGB y al Partido Comunista, y tener controlado qué es lo que pasaba en la izquierda. De ficción. Era algo horroroso para los hijos. Si era una verdad así, terrible. Era terrible para los hijos, para la señora, etcétera. Pero es una historia increíble de película. De película. Afortunadamente no fue así, por lo menos lo que yo reporté, y fue expulsado, efectivamente, y después, durante la dictadura, cuando la cosa estaba muy dura, Daniel Palma se acercó al Partido Comunista para ayudar a sus compañeros. Y murió como heroicamente, tratando de también salvar a sus compañeros. Como tantos héroes de nuestro país. Cuéntanos del último libro, El costo del silencio.
Tengo entendido que el lunes va a hacer un lanzamiento en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Están invitados. ¿A qué hora? A las 19 horas. Perfecto. ¿Vas a firmar ahí unos libritos? Voy a firmar libros, va a estar Carlos Cariola presentando, van a estar 2 personajes del libro El costo del silencio, y es posible que esté mi amigo Camilo Salinas tocando el piano. Va a ser todo un evento. Sí. Cuéntanos también, no me digas que también fue una casualidad, porque ya eso fue quiere decir que la gente te está buscando, porque no fue una es casualidad. ¿En serio? Sí, fue una casualidad, o sea, entre comillas, digo, porque cuando yo estaba en la universidad, en segundo año, ¿ya? Tenía una pareja cuyo padre era Álvaro Palacios, que es el hombre que estuvo a cargo de coordinar en dictadura todas las labores de este grupo de detectives comunistas que habían entrado a la policía. En ese momento Álvaro me lo contó como una historia que le había así de asado, y los había visto después de muchos años, poco tiempo atrás, y le había llamado la atención que él los había conocido cuando tenían 20 y tantos años, el año 75, los coordinó en algunas misiones hasta el año 76, pero después Álvaro tuvo que escapar del país porque el Fanta y Basoa empezaron a echar al agua a toda la estructura del partido. Entonces había encontrado el año 97 de nuevo con ellos, suponte, y por ahí estábamos, como en 97, 96, y lo habían invitado a un asado estos detectives para un reencuentro, y se había encontrado con puros detectives en el fondo, con hombres, con la fisonomía, con la jerga, la forma de ser de los detectives, y eso le había llamado mucho la atención, este asunto de la identidad, cuando una persona entra a una institución, cómo empieza a transformarse también en esa institución. Y a mí me llamó mucho la atención y dije, esta historia yo quiero escribirla, pero no tenía ni una capacidad, estaba en segundo año de universidad, y tampoco Álvaro ni ninguno de los detectives tenía la disposición por ningún lado de contar una historia así, de revelarla. Piensa, estamos en el año 97, 96, entonces aún se podría decir que estábamos en transición. Claro, la mantuve guardada 20 años la historia, 20 años. Que casi no se la conté a nadie, para que no se fuera para que no saliera otro con el golpe. Oye, bueno, repítenos entonces cuándo vas a hacer el lanzamiento. El lanzamiento va a ser en la sala máster de la Radio Universidad de Chile a las 19 horas. El libro es El costo del silencio, que es la historia de un grupo de jóvenes militantes de las juventudes comunistas, y además todos ellos con la característica en común que eran estudiantes universitarios de la Universidad de Chile, medicina, literatura, derecho, etcétera, tercer, cuarto año de universidad, y el Partido Comunista les pide que dejen la universidad para entrar a la policía de investigaciones, que dejen de militar en las juventudes comunistas abiertamente, que no vayan nunca más a una reunión, y que sean 100% detectives, los mejores detectives, y que en 20 años más probablemente, cuando fueran prefectos de inspectores, y el gobierno de la Unidad Popular hubiese profundizado sus reivindicaciones y estuviéramos en un gobierno socialista, o en la realidad que estuviéramos, ellos fueran necesarios, digamos, como una fuerza de pensamiento socialista también. Y en cambio les tocó el golpe militar. Y les tocó hacer muchas cosas, estar adentro, estar ahí sí virtualmente infiltrados, y cumplir labores de ayuda a compañeros que tenían que entrar, salir del país, moverse de un lado al otro. Pusieron sus rostros, sus cuerpos delante, y tuvieron mucho valor, la verdad, para llevar a cabo. ¿Cómo ha sido la recepción de este libro? Buena, muy buena. ¿Sí? ¿Y de parte del Partido Comunista? ¿No se sienten ellos que los estás ventilando sus secretos? No creo que a estas alturas de la vida no recibió por lo menos ningún comentario de ese tipo, sino que todo lo contrario, ha sido gente, no como autoridades, pero gente del partido está muy impresionada y contenta también, digamos, de saber, porque lo ven más que por el lado de la infiltración, sino que el lado del temple del carácter, de cómo estos jóvenes se fueron haciendo a sí mismos también adentro, y tuvieron que aguantar con mucho miedo, porque estaba su vida en juego en cada instante, sobrevivir, digamos, a esta situación. Entonces, son historias de heroísmo en algún aspecto, pero también de mucha resiliencia, de mucha soportar interiormente una cuestión muy pesada. Y ellos querían contarlos también en el afán de que esto, más allá de la ideología o lo que fuera, o lo que sea, sirva en alguna medida para que gente se pueda ver reflejado en ellos, el compromiso, el valor, etcétera, la resistencia. Sí. Ya, perfecto. Proyectos, porque te fuiste de una parte muy oscura
de la dictadura, de la violación permanente, la tortura, la desaparición, la ejecución, a los héroes que también hubo seguramente en otros partidos, héroes que no necesariamente eran militantes. Ujú. ¿En qué estás ahora? Ahora estoy haciendo un libro sobre un militar en servicio activo, que es un capitán de ejército, que es la mayor antigüedad viva dentro del ejército en cuanto a trayectoria histórica familiar. Su tatarabuelo fue comandante en jefe del ejército, su bisabuelo oficial importante, el abuelo oficial de Estado Mayor, jefe del Estado Mayor, su papá también oficial, y él capitán de ejército, y está congelado su ascenso hace mucho tiempo. Lo han tratado de mandar a retiro, lo procesaron por sedición, lo condenaron en el ejército por ir en contra de una institución que él considera corrupta, por no ser corrupto y por no ser parte de lo que él considera una mafia. ¿Cuándo Y sale tiene ese libro? antecedentes y tiene cosas y lo estamos reporteando. Estamos bien avanzados, fíjate. Yo creo que de aquí a agosto, septiembre, puede ser que logre sacarlo. Qué bueno. Te da Rafael Harvey se llama. Rafael- Rafael Harvey Valdés. Perfecto. Es parte de las personas que le hicieron las escuchas telefónicas ilegales ahora hace poco junto a Mauricio Weibel, que se ventiló por la prensa. Que la Perfecto. DINE estaba escuchando personas. ¿Tú estás trabajando solo en estos temas o tienes un equipo de reporteros? ¿Cómo es? Solo. 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 Ya. Perfecto. Hay una La mujer gente que me se te- transcribe, hay una mujer que me transcribe, Romina Ampuero, a quien le Mándale mando saludos. un gran saludo porque la verdad es que es un trabajo muy profesional y me ayuda, me aliviana mucho la pega. De esas personas que si no entiende el nombre o si hay un nombre, te lo busca en internet y te pone... Ya, con o sea, iniciativa wow, proactiva no, maravillosa. Seca. Sí, Ya. sí. Oye, Javier, bueno, estás absolutamente invitado para cuando saques nuevamente el libro. Los micrófonos de FTC Radio están abiertas, sin censura. Muchas gracias. Así que te felicitamos por tu trabajo, te felicitamos por este nuevo proyecto y nada, pues esperemos vernos entonces el lunes en el lanzamiento. Ya, pues, invitados. Gracias por venir. Gracias a ti.